Muy buenas noches a todos los participantes. Gracias por estar esta noche con nosotros. Hoy día trataremos pues esta entrevista donde el tema es leyes tributarias. El propósito de esta entrevista es abarcar todo el conocimiento sobre la ley del régimen tributario y la ley de reforma tributaria. Ya, tocaremos todos estos temas en conceptos, cumplimientos, su transparencia. Todos estos temas trataremos de abarcarlos esta noche. Ya, aquí nos acompaña cuatro personas a las que yo tomé en consideración para hacerles la entrevista, la cual tenemos que la primera es la ingeniera CPA, contadora pública auditora, Brigitte Romero. La magíster en gerencia tributaria Maribel Puya, la magíster en fiscalidad tributaria Roxana Pesantes y la ingeniera de tributación y finanzas, Singer Rojas. Les agradezco por aceptar esta invitación, estar esta noche aquí. Y pues empecemos con la entrevista. La primera pregunta va para la contadora pública Brigitte, la cual queremos saber qué es el impuesto. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. El impuesto es una prestación en dinero relacionada por los contribuyentes obligados por la ley obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, el cual es el Estado. Principalmente las características de un impuesto es que son coercitivos, es decir, obligatorios y no otorgan derecho o contraprestación. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede exigir ningún servicio adicional. En función de su naturaleza, los impuestos se pueden clasificar de dos maneras, o sea, de diferentes maneras, pero yo les voy a explicar dos maneras. El impuesto naturales y los impuestos reales. Los impuestos naturales son aquellos que no son obligados a llevar la contabilidad, pero sí deben declarar el impuesto a la renta. Y los impuestos reales son aquellos que se estructuran y definen sin tener en cuenta ningún sujeto determinado. La ley configura todos sus elementos, pero entre ellos no existe ninguno que se refiere o haga referencia a una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que los naturales son diferentes. En cambio, los reales no declaran una persona, no hacen referencia. En cambio, los otros sí. Gracias. Muchas gracias por esa respuesta, pues interesante su aportación. Vamos con la segunda pregunta, va dirigida a la magíster Maribel, la cual la pregunta sería, ¿cómo se calcula la carga fiscal? Le doy la palabra. Buenas noches, es un placer para mí estar invitada a esta entrevista ya que se va a tratar temas importantes. Referente a su pregunta sobre la carga fiscal, puedo mencionar lo siguiente. La carga fiscal es el aporte que tanto los individuos de todos los sectores aportan al Estado. Ejemplo, una persona natural que declara mensualmente o semestralmente tiene que emitir una declaración del impuesto a la renta. En esta declaración se sacará el IRP, que es el porcentaje del impuesto a la renta. Se determinará si es que aquella persona está
valorada para pagar un impuesto o de la misma forma el Estado de desembolsar lo que ella haya pagado en el año fiscal. Referente a lo otro, se dice que la carga fiscal ayuda al crecimiento de un país, en este caso a Ecuador. Mayormente desde los últimos años se ha venido diciendo que ha crecido el PIB, el Producto Interno Bruto, ya que de alguna otra forma ciertos contribuyentes se han visto obligados a tributar al Estado, ya sea por IVA, por renta, tasas arancelarias, porcentajes a consumos de ciertas fracciones. Eso es referente a su pregunta. Muchas gracias. Gracias por enriquecernos con su respuesta. Pues la siguiente pregunta va dirigida a la magíster Roxana, la cual la pregunta sería, según el Código Tributario, las leyes de tributos que se aplican anualmente rigen a partir de ¿qué? Muy buenas noches, gracias por su invitación. Referente a la pregunta, las leyes de tributo rigen a partir de su publicación en el régimen oficial. La pregunta era, las leyes de tributo que se aplican anualmente se declaran detenidamente cada año en carácter general. Por ejemplo, tenemos el impuesto a la renta de personas físicas. Es un impuesto que se paga cada año. Por ejemplo, tenemos las personas que son residentes en España o contribuyentes de rentas obtenidas durante un año. Hablamos de un impuesto que se rige a atributos de progresividad, generalidad y capacidad económica. Gracias. Gracias por su respuesta. Es importante saber todo esto, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta va dirigida hacia la ingeniera Singer. La pregunta es, ¿el impuesto al valor agregado IVA es un impuesto? ¿A qué hace referencia? Muy buenas noches, compañeras. Para mí es un gusto ser parte de esta entrevista. Y contestando su pregunta, sí, el IVA es un impuesto aplicable a todos los ecuatorianos y extranjeros que realizan transacciones grabadas dentro del territorio nacional. Sin embargo, se han previsto que el Estado devuelve el IVA pagado con el objeto de disminuir costos a los productos o servicios y así hacerlos más competitivos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, volvemos al cuestionario. Bueno, otra pregunta. Esta va dirigida a la contadora CPA Brigitte, que la pregunta sería, ¿cómo se clasifican los impuestos según la legislación tributaria ecuatoriana? Según la legislación tributaria ecuatoriana, los impuestos se clasifican de cuatro maneras, o sea, cuatro puntos. Son los impuestos, las tasas y contribuciones especiales o de mejora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para la magíster Maribel, la cual es, ¿qué debe promover la política tributaria del país según la Constitución de la República?
Me parece muy interesante su pregunta, ya que en la actualidad hay muchos políticos que se puede decir que no promueven de una forma adecuada incentivar para que los contribuyentes o las personas que aún no han legalizado su actividad económica impulsen para el desarrollo del país, ya que la pregunta que usted me acaba de mencionar hace énfasis en que los políticos deben promover el estudio, la salud, ¿a través de qué? De tributos, a través de aranceles, tasas, y de esa manera poder hacer el desarrollo del país. ¿Para qué? Para que tanto niños como nuestros jóvenes tengan un buen acceso a la educación, ya que nosotros estamos haciendo ese pago para que el Estado desarrolle sector público, salud, educación y tantas cosas que me faltaría a la noche para poder mencionar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta que va dirigida a la magíster Roxana. Según el Código Tributario, las leyes de tributo que se aplican mensualmente rigen a partir de ¿qué? Respondiendo a su pregunta, las leyes de tributo rigen a partir de su publicación en el diario oficial, como ya lo había mencionado. Todas las personas y sociedades que presten servicios o realicen transferencias o importaciones de bienes deben pagar el impuesto al valor agregado, es decir, el IVA. Este impuesto se declara y se paga de forma mensual cuando las transacciones graban una tarifa de IVA, o de forma semestral cuando las transacciones graban una tarifa valor cero. Es decir, las leyes de tributos que se realizan mensualmente se pueden realizar mensual o semestral. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos. La siguiente pregunta va dirigida para la ingeniera Singer. Hace referencia a ¿qué es un gasto tributario? A ver, se entiende por gasto tributario los recursos que el Estado en todos los niveles de gobierno deja de percibir debido a la deducción, exención, entre otros mecanismos de tributos directos o indirectos establecidos en la normativa correspondiente. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida a la ingeniera Brigitte, que hace referencia a ¿qué es un impuesto a la renta? ¿Qué es un impuesto a la renta? Un impuesto es un tributo que se determina anualmente. Tiene vigencia del 1 al 31 de diciembre de un presente año. Puede ser cualquier año en el que tenga su declaración. Si eres persona natural, el impuesto se aplica a los ingresos que previenen del arrendamiento u otro tipo de cesión de bienes, muebles o inmuebles, acciones u otros valores mobiliarios. Gracias. Muchas gracias. Seguimos. La siguiente pregunta va dirigida para la magíster Maribel. ¿Qué es la evasión tributaria? Magíster, no se le escucha. Disculpe, pido disculpas. La evasión tributaria corresponde a hechos comisivos del sujeto pasivo de la imposición que contraviene o viola
la norma fiscal y en virtud de cual una riqueza imponible, que resulta sustraída total o parcialmente el pago del tributo previsto por la ley. La evasión se dice que, como lo acabé de mencionar, lo hacen los sujetos pasivos. ¿Cuáles son los sujetos pasivos? Los que aún no han legalizado su actividad económica. Los que tienen una actividad económica, yo qué sé, tienen un pequeño puesto en el mercado, pero aún no pertenecen ni a un RIMPE ni a un RUC. Eso es la evasión. De esta manera, ellos saben de la ley, pero no la cumplen, no tributan, no aportan al Estado, no aportan para el desarrollo del país. Existe esa manera de evasores, también existe los evasores que, ejemplo, agricultores. Los agricultores en su mayoría por desconocimiento o tal vez por evasión, sucede lo siguiente, que no tributan al país y por eso en la actualidad nosotros tenemos lo que es una liquidación de compra de bienes o servicios. De esa manera el Estado trata de que no evadan los tributos. Al momento que un agricultor que desconoce, no tiene un RIMPE, no tiene un RUC, en este caso, ejemplo, yo estoy comprando una caja de tomates a un agricultor de Loja y resulta que el señor no tiene RIMPE, no tiene RUC, pero yo sí lo tengo y yo necesito tener un sustento tributario, ya sea factura o liquidación de compra. Es lo que hago allí. Emito una liquidación de compra para que la persona que me está vendiendo, yo tener un sustento de que compré la caja de tomates. De esa manera, el Estado está tratando de prevenir la evasión de impuestos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Última pregunta, y esta va dirigida a la magíster Roxanne. ¿Qué dispone la Constitución de la República sobre los tributos en el país? Contestando a su pregunta, según la Constitución del Ecuador, en el artículo 300 dispone que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, simplicidad administrativa, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Es importante los impuestos directos y los impuestos progresivos. Los impuestos directos, o bien conocidos como impuestos personales, son aquellos que gravan el patrimonio o la renta de las personas de independencia de su destinación. Tenemos algunos ejemplos como el impuesto a la renta, impuesto predial y impuesto de vehículos. También tenemos los impuestos progresivos. Son aquellas cuya tasa de tributación o tarifa aumenta en la medida que el ingreso aumenta. Tenemos un ejemplo de impuesto a la renta, es considerado como un impuesto progresivo, porque según los agentes con mayores ingresos deben pagar una tasa más alta. Gracias. Esa sería mi aportación a su pregunta, compañera. Muchas gracias por todas las preguntas que hemos respondido esta noche. Gracias por su intervención en cada pregunta. Bueno, como conclusión yo podría dar esta noche, pues, que es importante todas estas aportaciones que ustedes nos han dado para poder conocer todas estas leyes que son nuestra obligación, ¿ya? Podemos decir que para el Estado cumplir con sus obligaciones constitucionales de velar por el bien común, entonces tiene que proporcionar a la población servicios básicos, ya de ley. Entonces, para esto necesita que estos recursos vengan y sean provenientes ¿de qué? De los tributos
de los que acabamos de mencionar, todos estos tributos que son una obligación que debemos pagar todos los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, se puede decir que el pago de los impuestos, ¿ya? Puede llevarse a cabo utilizando la coerción, o sea, la obligación o apelando a la razón, porque tú tienes conocimiento de qué tributo tienes que pagar, nadie te lo tiene que recordar, tú lo sabes. Pero obviamente estamos en un país, se podría decir que a veces pues somos necios, ¿no? Y tiene que hacernos como el recordatorio o la obligación, ¿ya? La fuerza también se manifiesta a través de las leyes y este cumplimiento. Porque si es una ley, estamos obligadas a cumplirlo. Entonces tenemos que hacerlo por el bien también de nuestro país, porque de ahí vienen todos los beneficios que el país puede obtener mediante estos tributos que nosotros aportamos. Ya, uno de los objetivos de la educación fiscal también debería ser precisamente romper este círculo vicioso y hacer conciencia de que la tributación es una obligación, como ya lo he mencionado. Todos estos tributos son una obligación legal establecida, ¿ya? Y es deber de todas las personas, de toda la sociedad, cumplirlo. ¿Por qué? Porque por medio de esto también nos beneficiamos nosotros mismos como sociedad, ¿verdad? Entonces, referente también de este tema, como último aporte en esta conclusión que yo puedo dar, es llegar a incentivar a los políticos a que hagan un buen uso de los tributos, ya que aporta cada día, cada persona en el país, para que así el país se desarrolle económicamente y socialmente. Es lo que yo puedo aportar como conclusión esta noche, y sin antes realmente agradecerles por estar esta noche aquí, tomarse este tiempo para poder estar conmigo, con las personas que vayan a ver este video y puedan enriquecerse de todos estos conocimientos, que es muy importante. ¿Para qué? Para el país, para nosotros mismos, ¿ya? Y también, como lo dije al último, pues para que los políticos puedan hacer el buen uso, o sea, el buen uso, porque de nada va a valer si nosotros igual seguimos esta ley, pero después los políticos la despilfarran. No, esto es ya un llamado a, como sea la sociedad, que es la que da el aporte, y a los políticos, que son los que administran este aporte que nosotros damos para toda la sociedad. Es muy importante todo esto, y yo de verdad les agradezco estar aquí esta noche, tomarse su tiempo, y que podamos dar estos conocimientos a muchas personas, que lleguen a muchas personas, y les agradezco muchísimo, y de verdad que tengan muy buenas noches.